Hola chicos y chicas, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace el pantalón básico de dama. Aquí tengo las claves y marcas que solamente se necesitan para el pantalón. Hay más claves, como lo han visto en los anteriores videos, pero solamente para el pantalón se necesitan estas. Aquí también tenemos las medidas del pantalón delantero de la talla que voy a hacer, que es la talla 9, y en la parte de abajo tenemos la parte de las medidas del pantalón trasero, de la misma talla, claro. Se necesitan las dos medidas porque el pantalón se hace en el mismo que se hace apoyándose, que se hace el delantero apoyándose con las medidas del delantero, ¿ok? Espero que vayan paso a paso como se los estoy indicando. Es muy importante que pongan los números. Si ustedes ponen la medida, hacen la medida, ponemos el número. Seguimos con la siguiente y ponemos el número. Yo hago énfasis en poner los números para que no se confundan y para que sepan en dónde van. También es importante que las medidas no las pongan para que no se confundan, porque a veces quieren poner las medidas y eso hace verse con muchos números. Entonces, mejor eviten solamente eviten poner las medidas y solamente pongan los números del procedimiento. Entonces, recuerden tener sus herramientas para trabajar. Ahora vamos a trabajar con lo siguiente. Tenemos que tener una base, que es un rectángulo. Los dos primeros números es lo que nos van a dar la base para poder hacer lo que es el pantalón correctamente. ¿Ok? Entonces, primero se va a hacer la medida de ancho cadera, 23.5. Es el número 1. Y como ustedes podrán ver, es la parte de hasta arriba, donde vamos a colocar la medida. Número 1. De aquí hacia acá, vamos a dar la medida número 1, que me está indicando 23.5. Y damos el número, lo ponemos por favor. Después sigue la medida largo tiro, 27 centímetros. Debe de medir 27 centímetros, ¿ok? Y lo marcamos. Largo tiro, dice, es el número 2. ¿Ok? Luego, del mismo número 1, nos vamos a apoyar para dar la medida número 2. Nuevamente, la mismo largo y da 27 centímetros. O sea, que es un rectángulo que debe de tener las medidas del 1, del 2 y del 2. Y acá abajo también debe de medir lo mismo que mide la medida 1. Yo siempre les digo que es la medida 2, la medida 2' y la medida 1'. ¿Ok? ¿Por qué es primo? Porque es la misma medida de arriba que la de abajo. Y lo mismo el 2 es del lado izquierdo y del lado derecho debe de ser la misma medida. ¿Ok? Ya teniendo ese rectángulo, entonces empezamos a dar la siguiente medida, que viene siendo el número 3, avance tiro, 6.1. El avance tiro lo vamos a dar del lado derecho, así como me están viendo. Vamos a dar el avance tiro, que es el número 3. ¿Ok? Y ponemos el número 3, como les menciono. Ya puse el 1, el 2, el 3 y ahora estamos en el número 4. Cintura, 15.5. Recuerden que son centímetros lo que yo estoy trabajando. Quizás podemos hacer la conversión de centímetros a pulgadas. Claro que sí se puede, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la siguiente medida, que es la cintura, 15.5. ¿Dónde se da la cintura? De la derecha a la izquierda en la línea del 1. Vamos a dar la medida del 15.5. Y es la medida 4. Recuerden que hay que poner el número. Ahora sigue el 5, pero aquí hay que hacer una pausa donde se le aumenta para la pinza. La pinza siempre son 3 centímetros para cualquier talla, ¿sí? Para hacer lo de la pinza.
Entonces le damos lo del aumento pinza, después del 4 sigue el aumento pinza, ¿ok? En la cintura. Ahora, ¿qué sigue? Vámonos ahora sí con el número 5, guía tiro vertical 8.1. ¿Cómo se da? Bueno, de la línea de largo tiro, que son los dos, recuerden que esta parte es de largo tiro, hacia arriba damos la medida 5. La medida 5 dice 8.1, la medida 5, hacia arriba, recuerden, es hacia arriba. Y aquí también se da el 5 y lo marcamos, ¿ok? Y ahora unimos esas dos líneas hacia arriba, que es guía tiro vertical, ¿ok? Bueno, de ahí hacemos lo que es la medida número 6, guía tiro bisectriz 3.1, ¿ok? Entonces de aquí sigue el número 6, es en la parte de aquí, el número 6, damos 3.1, ¿ok? Esta es la guía bisectriz, tiro bisectriz, ¿ok? Ahora dice largo rodilla. En largo rodilla lo vamos a dar hacia abajo, ¿ok? Pero ¿qué pasa aquí? Hay que hacer una pausa también para hacer lo que es el hilo del pantalón, porque de ahí va a basarse todo lo que es un pantalón. Cualquier pantalón, si no tiene hilo, que es lo que les decía en las claves y marcas, lo vamos a hacer mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo les pido que tengan sus herramientas y de preferencia la cinta métrica es muy importante para que sea más fácil hacer las medidas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A tomar de la cadera, la línea de cadera que es el 2 al número 3, vamos a medir la mitad. Vamos a agarrar la mitad para sacar el hilo del pantalón. Y esa sería nuestra medida, ¿sí? Aquí se los voy a marcar, de aquí hacia acá, vamos a dar la mitad. Y esta sería nuestra medida, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir lo que nos está dando en nuestro rectángulo. Recuerden que lo que mide en el rectángulo se lo tenemos que dar como apoyo acá arriba. Entonces, es un punto de referencia para hacer nuestro hilo. Ahora vamos a unir esas líneas. Lo que hicimos arriba con la mitad de la cadera, ¿ok? Pero esa la vamos a hacer, la vamos a prolongar hasta abajo. Completamente hasta abajo se hace la línea. Y ahorita vamos a ver hasta dónde serían las medidas de nuestro pantalón, pero apoyados en el hilo, ¿ok? Ahora, también vamos a ver lo que es la pinza, perdón. La pinza se hace a donde está la línea número 5. Vamos a medir cuánto mide, eso los 18.5 lo dividimos entre 3. ¿Sí? Se hace una medida, yo aquí ya la dividí entre 3 y nos da 6.1. Entonces medimos 6.1 y 6.1, ¿ok? Aquí cómo se pone lo que es la pinza. Aquí la pinza se hace igual la medida, por eso les digo que es importante tener la cinta métrica. Sí, igual se hace a la mitad y se marca donde vamos a marcar la pinza. Si se fijan, está muy pegada al hilo de la tela, pero es muy independiente la pinza del hilo de la tela. ¿Ok? Entonces aquí ponemos también igual como referencia una línea y hacemos una continuidad. ¿Ok? 2/3 de la línea 1 a la 5, como les decía, son la pinza. Es la pinza, perdón. 3 centímetros. ¿Cómo se coloca la medida de la pinza? Son 1,5 y 1,5 para que dé 3 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a medir 1,5 y 1,5, ¿ok? A los 2/3, recuerden, este es 1 y este es 2. No es hasta abajo, por eso se divide entre 3. Y ahí es donde hacemos lo de la pinza, unimos la pinza. No se confundan con el hilo de la tela, es la pinza muy independiente. Por eso se ve a un lado, ¿ok? Y hacemos medio centímetro, subimos para hacer lo de la pinza. Aquí lo podemos hacer con la curva, pero ya ven que a mí me cuesta un poco de trabajo porque está hasta arriba. Pero así es como debe de quedar, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Ahora sí nos vamos ya al largo
rodilla, 60 centímetros. El largo rodilla nos dice 60 centímetros. ¿De dónde a dónde vamos a tomar los 60 centímetros? Del punto 1 hacia abajo, ¿ok? Esa sería mi medida. Y vamos a dar una línea donde sería el largo rodilla, ¿ok? Después sigue largo tobillo. Del largo tobillo nos está indicando 100. Si aquí tenemos 60, pues aquí le damos, porque la regla ya no da más, tiene 60, le damos con lo que reste serían 40, ¿no? Para hacer el largo de 100, ¿ok? Ya lo marcamos aquí, le damos una línea base y ya sabemos que ahí es donde vamos a tener el largo tobillo. Ahora sigue ancho rodilla, 19 centímetros es lo que dice. ¿Cómo vamos a dar el ancho rodilla? Bueno, medimos 19 centímetros y lo dividimos a la mitad. Mitad de este lado derecho y mitad del lado izquierdo. Y espero que me entiendan. La medida de ancho rodilla es 19 centímetros, como lo estamos viendo aquí, y se divide con la cinta métrica para que sea más rápido. Recuerden que el tiempo aquí es oro. Entonces medimos la mitad y la mitad lo marcamos, ¿ok? Eso es en un total de 19 centímetros, ¿ok? Ahora sigue el ancho tobillo. El ancho tobillo, recuerden, ¿qué me está faltando? Yo les digo y no lo pongo, ¿verdad? De largo es el número, en esta parte aquí mejor, sería el número 8, ¿ok? El número largo rodilla, ya me equivoqué, ya ven, el número 7. Eso hay que irlo poniendo conforme lo vamos haciendo. Después el número 8, largo tobillo, viene siendo hasta acá, número 8, de arriba hacia abajo, ¿ok? Luego sigue el ancho, viene siendo de aquí, del ancho rodilla, es el número 9, ¿ok? El número 10, el ancho tobillo. Viene siendo acá abajo. Y lo mismo hacemos, 13 centímetros, lo dividimos en 2. Tenemos 13 centímetros, lo dividimos la cinta métrica para que sea más rápido y lo marcamos, ¿ok? Marcamos de un lado, marcamos del otro y ya tenemos nuestro ancho tobillo. Viene siendo el número 10, ¿ok? Número 10, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Es el número 10 y aquí sería el número 9. Y ya tenemos completas nuestras medidas del delantero, del pantalón delantero, ¿ok? Hasta ahí se queda el pantalón delantero. Pero hay que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque vamos a unir todos esos puntos para entonces decir que yo ya tengo el pantalón básico completo. ¿Cómo unimos? Bueno, ya tenemos nuestro recuadro. Recuerden, ahora vamos a unir la cadera con el largo rodilla, la rodilla con el largo tobillo. Del lado izquierdo, del lado derecho hacemos lo mismo. El tobillo con la rodilla con el tiro, ¿ok? Pero aquí hay otro detalle. En el tiro se divide, digo, en la entrepierna, esta es una entrepiernas de la rodilla hacia el tiro, se divide 33 y medio, perdón, lo dividimos entre 3. Yo aquí ya me adelanté, aquí hizo la medida, ya hicimos la medida y ya hicimos la otra medida. Pero en esta parte de aquí, y es para todos los pantalones, se saca un aproximado de 8 milímetros de acuerdo al tipo de tela, de reglas, perdón, que tengamos, milímetros. Y aquí se saca 7 milímetros, ¿ok? Pero es nada más como un apoyo. En realidad es lo que nos dé la regla sastre. Fíjense cómo se utiliza. Para el pantalón unimos esos puntos, tanto el 8 como el 7 milímetros, los 2/3, y ya sacamos nuestro pantalón. Nuestro pantalón es el de adentro. Esto solamente es una línea de apoyo, ¿ok? Ahora vamos con lo que es la cadera. La cadera también tenemos una línea recta
del 1 al 5, que subimos, recuerden, pero tenemos que dividir lo que es la cadera, la dividimos a la mitad también. Miren qué difícil es porque el pantalón es muy largo, entonces hasta de puntitas me tengo que parar. Ahí marcamos y le damos medio centímetro para la cadera, ¿sí? Es la mitad. Aquí le vamos a poner la mitad. De aquí hacia acá es la mitad, ¿ok? Ahora vamos igual con la regla sastre para hacer la cadera, marcar la cadera, la curva, esa curva que tenemos en la cadera, ¿ok? Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Lo que es el tiro. Recuerden que hay que tener a la mano nuestras herramientas, ¿ok? Entonces unimos el tiro, el 5 con el 6 y con el 3, ¿ok? Y ya se puede decir que ahora sí está el pantalón delantero.